En punto. Noticiero Nacional de Radio. Buenas tardes. Evalúa José Ramón Machado Ventura marcha del programa de autoabastecimiento en la provincia de Guantánamo. Otros acontecimientos en Cuba y el resto del mundo también son titulares hoy lunes 28 de diciembre de 2020, año 62 de la Revolución. Con el sumario Dunia Silva y Marlon. Implementará gobierno cubano nuevas medidas asociadas a viajeros internacionales, teniendo en cuenta el incremento de la incidencia de COVID-19. Respaldan sindicatos cubanos ordenamiento económico y financiero en el país. Causan los 10 desastres climáticos más costosos del 2020 miles de millones de dólares en daños. Inauguran en la emisora Radio Progreso nuevo espacio dedicado al legado del líder histórico de la Revolución Cubana. Una hora para la información precisa. Le habla Jorge Luis Ríos, que le sugiere conocer detalles sobre la explicación a la población esta noche en la mesa redonda respecto a la implementación desde este 1 de enero de las nuevas tarifas eléctricas. El segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, evaluó la marcha del programa de autoabastecimiento de la provincia de Guantánamo. El segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, reiteró en la provincia de Guantánamo el llamado de utilizar todo el potencial del municipio en la producción de alimentos agropecuarios. Tenemos que sacarle a cada pedacito de tierra lo mejor que tenga y después seguir ahí perfeccionándolo para el desarrollo de este país. Lo que tiene así más fijo es la tierra, pero hay que fijar la tierra, la función de alimentos. Pero nosotros tenemos también que sustituir importación y tenemos que exportar. Así lo expresó al evaluar aquí la marcha del programa de autoabastecimiento municipal con dirigentes gubernamentales, agrícolas y de otros sectores responsabilizados en desarrollar el plan de soberanía alimentaria y cultura nutricional. Además de enfatizar en la necesidad de usar toda la tierra para obtener alimentos, indicó estudiar las posibilidades productivas de cada lugar, los recursos disponibles, apelar a la producción artesanal y familiar que no dependen de alta tecnología, así como también sustituir importaciones. Con respecto a la estrategia para alcanzar la per cápita de 5 kilogramos de carne, el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, señaló la creación y desarrollo de los módulos pecuarios, de los cuales se han construido en Guantánamo unos 180. Porque la forma de llegar a esto es por los módulos pecuarios. El segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, reiteró en la provincia de Guantánamo el llamado de utilizar todo el potencial del municipio en la producción de alimentos agropecuarios. Antonio Marrero, Noticiero Nacional de Radio. El Ministerio de la Agricultura, MINAC, y la Universidad de La Habana rubricaron en varios convenios de colaboración que posibilitarán el desarrollo de la ciencia en función de elevar la producción de alimentos, tarea clave para el país. La firma se realizó entre la rectora del mencionado centro académico, Miriam Nicado García, y los presidentes de los grupos empresariales Agrícola, Agroforestal y la Biofam, respectivamente, bajo el amparo del convenio de colaboración del Ministerio de Educación Superior y el MINAC de 2017. El viceministro primero de Agricultura, Idael Pérez Brito, refirió que el acuerdo contraído fortalece el tema de la ciencia, aspecto muy estratégico y decisivo, sobre todo en las condiciones actuales. En la reunión efectuada en el MINAC, el viceministro primero explicó que nunca el país se ha enfrentado a una campaña de frío como la actual, marcada por la falta de insumos y los estragos de la pandemia y el clima. Por ello, la ciencia es de vital importancia, pues cuando se logra extender un resultado científico, se genera un incremento de la producción, agregó el funcionario. Por su parte, Nicado García destacó que en el transcurso de este año, el Centro de Altos Estudios ha firmado cerca de 60 convenios con distintas entidades y organismos, lo que ha permitido trabajar en el plano de la ciencia y la innovación y en el de la formación profesional. La rectora de la Universidad de La Habana expresó estar convencida de que los convenios van a ser letra viva para poder verdaderamente implementarlos no solo en la capital, sino en todas las provincias del país. La provincia de Villa Clara en este año consolida el programa de informatización de la sociedad cubana. Uno de los avances más notables de Villa Clara en el año que concluye fue el desarrollo de las ciencias de la informatización y automatización para acelerar todos los procesos de la sociedad, una necesidad impostergable para una nación que necesita crecer aún en medio de difíciles circunstancias,
con impactos muy duros de la pandemia y el bloqueo. Se ha reconocido el avance del territorio en este año 2020, tanto en incrementar los municipios con presencia en el portal del ciudadano y en ellos algunos trámites que, siempre se pone de ejemplo el trámite de la vivienda. Es la doctora en ciencias Janet Rodríguez Sarabia, vicepresidenta de la empresa Interfaz de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas y coordinadora del Grupo de Informatización y Automatización del Polo Científico Productivo villaclareño. Y sobre todo los avances en el comercio electrónico, sobre todo en la parte del trabajo que está haciendo CETIC con el grupo del comercio interior en la provincia, que aunque todavía no es palpable por el ciudadano, sí hay un esfuerzo ya en la capacitación, en montar la infraestructura que esto lleva, y en muy breve tiempo eso ya se debe contactar sus facilidades por el ciudadano. Y también la empresa Sinmatel, es decir, el grupo que tiene Sinmatel en la provincia, a través de su plataforma Superfácil, que también hace uso de esas pasarelas de pago, transfer móvil y en zona, y esto por supuesto también tiene una importancia para estas entidades a la hora de situar sus productos en un mercado mayor. Sin dudas, uno de los mayores aportes de los hombres y mujeres de las ciencias informáticas en Villa Clara en el año que concluye fueron los estudios del comportamiento de la COVID y el establecimiento de pronósticos de las curvas de la enfermedad. También se insertaron en otros sectores de alta prioridad. También está el uso de tecnologías de avanzada, dígase la inteligencia artificial, la automatización, en un grupo de procesos hacia sectores estratégicos, dígase los alimentos, el trabajo realizado entre el grupo de automatización de la Universidad Central, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y ASCUBA, fundamentalmente. Se está trabajando de manera conjunta con la empresa estatal del Yabú, ya está la propuesta de un proyecto integral, que eso también impactaría en esta prioridad de país, pero también hay avances, vamos a decir, en otros sectores estratégicos, dígase la industria biofarmacéutica. También se continúan los desarrollos en cuanto a la relación de trabajo con el grupo de energía. Hay proyectos también aprobados para continuar el año que viene, y de manera general se ha avanzado. Los vínculos con otras empresas como Geocuba, Comercio, Turismo, la empresa Dati, fueron otros logros liderados por el Centro de Investigaciones de la Informática, las Facultades de Ingeniería Eléctrica y Matemática y Computación de la Universidad Central, además de fortalecer la interactividad de los portales del ciudadano en el empeño de informatizar la sociedad. Ahora los propósitos son mayores. Evidentemente hay que seguir trabajando, más hoy que el país está urgido no solo de incrementar el PIB propio, sino en disminuir importaciones e incrementar las exportaciones. Por tanto, en este sentido, por las potencialidades que se reiteran tiene la provincia de Villa Clara, con su universidad, con todas las carreras del perfil que se estudian en esta universidad, para a mediano plazo lograr que desde Villa Clara se exporten también productos y servicios informáticos. Alto impacto en el año que concluye en Villa Clara de las ciencias de la informatización y la automatización. Desde Villa Clara, Dalia Reyes Pereira, Servicios Informativos de la Radio Cubana. Ante el desafío de la informatización de la sociedad, la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, ONAD, prevé potenciar la utilización de las nuevas tecnologías para el próximo año con la habilitación de trámites online. La directora de Asistencia al Contribuyente de ese organismo, Arelis Pérez García, refirió que trabajan con la empresa de aplicaciones informáticas de SOF para implementar el servicio de la situación fiscal en la segunda fase del portal tributario, sitio web de la ONAD que posibilita realizar servicios en línea. Al decir de la especialista, con la nueva facilidad planificada para el primer trimestre de 2021, los contribuyentes podrán acceder a toda la información que tienen en la administración tributaria, conocer lo pagado y lo que les falta. Se prevé también comenzar la declaración jurada de utilidades para personas jurídicas a través del portal tributario, un procedimiento que incluirá la firma digital y se espera pueda extenderse en próximas campañas de declaración jurada y pago de tributos en beneficio de los contribuyentes. Sobre la firma digital, precisó que la ONAD y la empresa productora de software Softel laboran para implementarla en aras de aumentar los trámites digitales que requieren de la rúbrica de los contribuyentes y de los funcionarios de la administración tributaria. Recientemente la oficina habilitó 4 servicios online a través de su nuevo portal tributario con mayor visualidad y posibilidad de interacción. 1:09 minutos. Cuba adopta nuevas medidas ante el incremento de los casos positivos de la COVID-19 relacionados con el arribo de viajeros al país.
En conferencia de prensa fueron informadas nuevas medidas teniendo en cuenta el incremento de la incidencia de casos de COVID-19 relacionados con los viajeros internacionales. El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, detalló que la disminución y reducción del flujo migratorio es un factor importante ante el rebrote de la enfermedad con el aumento de casos evidenciados de las últimas semanas. Primero, como medida obligatoria a todos los viajeros internacionales, se le va a exigir la presentación de una prueba de PCR en tiempo real con resultado negativo para la COVID-19, que se realice 72 horas antes del viaje por un laboratorio certificado en el país de origen. Y esta es una medida que se va a comenzar a aplicar, a exigir a partir del 10 de enero de 2021. Para los viajeros internacionales que no arriban en condición de turistas, se mantiene el aislamiento domiciliario hasta el resultado negativo del PCR en tiempo real que se toma al 5º día en su domicilio. Se va a asegurar capacidades de alojamiento para viajeros cubanos residentes en nuestro país que no tengan condiciones en su vivienda o en la de sus familiares para cumplir el aislamiento domiciliario. Estamos hablando de que en mi casa, con 2 cuartos, vivimos 10 personas. Entonces, es ilusorio decir que yo voy a cumplir con el aislamiento domiciliario en mi casa. Se van a garantizar o se garantizan capacidades en centros de aislamiento con condiciones hoteleras, donde yo, viajero cubano, quiero hacer el aislamiento no en casa de mi familia, quiero hacerlo en una institución hotelera. ¿Para qué? Para proteger a mi familia, asumiendo el pago de estas instituciones con condiciones, o estos centros de aislamiento con condiciones hoteleras. Por su parte, Mercedes Vázquez González, directora de Transporte Aéreo y Relaciones Internacionales del Instituto de la Aeronáutica Civil de Cuba, explicó que teniendo en cuenta la tasa de incidencia que tienen los países que menciona a continuación, se realizará un reajuste en sus operaciones a partir del 1 de enero, pues son los que presentan el mayor número de casos positivos en nuestro país. En estos momentos nosotros le estamos comunicando a las aerolíneas que tienen vuelos con orígenes desde los Estados Unidos, desde México, desde República Dominicana, desde Haití, Panamá y las Bahamas, que va a haber un reajuste en sus frecuencias de vuelo a partir del 1 de enero. El detalle del reajuste de las frecuencias de vuelo se lo estamos comunicando a cada una de estas aerolíneas. Se ajustarán, por lo tanto, los días de operación, las horas de operación y, por qué no, también los aeropuertos a los cuales estas aerolíneas continuarán haciendo sus operaciones. No se está, al menos por el momento, suspendiendo la actividad de los vuelos, se está reduciendo justamente para poder reducir de esta manera también la cantidad de viajeros hacia nuestro país desde estos orígenes. El especialista agregó que en la medida que la situación epidemiológica lo permita, estas medidas podrán ser revertidas y paulatinamente volver a la normalidad. Señaló que en cada una de las terminales se continúan realizando determinadas acciones para garantizar el flujo de los viajeros, manteniendo el principio del distanciamiento social, sobre todo en el Aeropuerto Internacional José Martí, por donde transita la mayor cantidad de viajeros que arriban a Cuba. Sabemos que la medida de entrada en vigor a partir del 1 de enero va a traer como consecuencia que van a existir un grupo de viajeros que se encuentra tanto en Cuba como en el extranjero y que por lo tanto las aerolíneas deberán proteger ante esta medida. Bien, para llevar a cabo tanto el traslado de los pasajeros que queden varados en cualquiera de estos países o en Cuba, las aerolíneas solicitarán el permiso, los cuales llevarán el proceso que habitualmente estuvimos llevando durante el proceso de la COVID, que
son vuelos humanitarios, de traslado de pasajeros varados, tanto en Cuba como en el extranjero. Durante la conferencia de prensa se hizo énfasis en que se mantiene el cumplimiento de los protocolos sanitarios a la llegada al país. Según refleja el sitio web del Ministerio de Salud Pública, como parte del enfrentamiento a esta pandemia y teniendo como premisa fundamental el deber de garantizar la salud de nuestra población y de los viajeros internacionales que nos visitan, las autoridades de salud cubanas continuarán aplicando con rigor los protocolos sanitarios establecidos, al tiempo que se mantendrá un monitoreo sistemático y detallado de la incidencia de los casos importados en la transmisión de la enfermedad. Fran Palacios y Jesús Matos, Sistema Informativo de la Radio Cubana. En la comunidad camagüeyana de Rebolico, las autoridades, el personal de la salud y todos sus habitantes combaten la COVID-19. El enfrentamiento a la COVID-19 desde el ámbito familiar y social es una tarea con prioridad para preservar la salud. En la apartada comunidad de Rebolico, en el municipio de Najasa, a más de 50 kilómetros de la ciudad de Camagüey, no se descuidan las medidas de protección. Al trabajo del personal de la salud y de los factores comunitarios se suma la responsabilidad individual, confirma la joven doctora Dayanne Rodríguez Carvajales. Bueno, en nuestra comunidad trabaja activamente con el uso del nasobuco. Aquí en la comunidad realizamos pesquisas activas a toda la comunidad. Mi comunidad cuenta con 610 pobladores. Me llegó un viajero hace aproximadamente 10 días. Él mismo cumplió con las medidas de protección. Se le realizó visita diariamente por mí y por la enfermera. Ellos cumplieron todas las medidas de protección. Otro joven, trabajador social en la comunidad de Rebolico, y Delvis Ramírez, comenta sobre la labor de prevención desde los días iniciales de enfrentamiento a la COVID-19. Como trabajador social, aquí en nuestra comunidad contamos con un comedor del SAF, son los viejitos. En ese caso de la COVID, ellos tenían que estar aislados y nosotros nos vinculamos con los jóvenes principalmente, que fueron los que dieron el paso al frente de llevarle el desayuno, el almuerzo, la comida hasta su propia casa, y ellos no tuvieron que salir en ningún momento de su vivienda ni nada. Ahora, en las nuevas condiciones, ¿cómo está el control, la pesquisa de, digamos, posibles viajeros? Bueno, nosotros acá en la comunidad tuvimos un viajero, cumplió todas las medidas sanitarias, estuvo aislado en su vivienda, no salió hasta los días que tuvo que cumplir de confinamiento, y nada, ya el joven anda aquí con sus amistades, pero sano y salvo y confiado de que no trae la COVID. ¿Se han mantenido el cumplimiento de las medidas sanitarias en la comunidad? Sí, aquí en nuestra comunidad, por ejemplo, en el centro educativo se encuentra el hipoclorito, igual que en el comedor del SAF, no se permiten personas a la entrada de la tienda sin nasobuco, y esas son las principales medidas que hemos cumplido y hasta el momento estamos en cero COVID en nuestra comunidad. Cuando a la labor del personal de la salud y de la comunidad frente a la COVID-19 se suman con responsabilidad las medidas de protección individual y familiar, se preserva la salud de todos. Miosoti Fabelo Pinares, Noticiero Nacional de Radio. Los integrantes a la Brigada Médica Cubana recién llegada a Panamá se desplegarán hoy a los lugares asignados para combatir la COVID-19 en una luctuosa Navidad, antecedida por el récord de 51 fallecidos en Nochebuena. En la reunión inicial de capacitación, el jefe del equipo cubano y especialista de primer grado en medicina interna, doctor Carlos Pérez, expuso que fueron convocados y preparados para ayudar a superar los momentos difíciles que afronta ese país debido a una pandemia que ha causado luto y dolor en todo el mundo. Según informó el Ministerio de Salud de la Nación Ismeña, los galenos de nuestro país recibieron información sobre los protocolos y tratamientos aplicados a los pacientes, además de visitar las áreas de trabajo e intercambiar experiencia con sus homólogos en esos centros asistenciales. La Brigada Cubana cuenta con intensivistas, cardiólogos, neumólogos e internistas, muchos de los cuales combatieron el virus SARS-CoV-2 en 40 países de América, Europa y África, además de varios con experiencias en la lucha contra la epidemia del ébola en África Occidental durante el 2014. Con una población de 4.200.000 habitantes, Panamá sufre una tragedia humana sin precedentes, ya que desde el 9 de marzo pasado cerca de 4.000 personas perdieron la vida a causa de la pandemia, agudizada en diciembre, mes que amenaza en convertirse en el más mortal y superar los 790 fallecidos registrados en julio. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta, en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:19. El anticipo de otro tema que también será noticia.
La promoción por el Instituto Cubano de Ciencias, el mar de sus servicios científico-técnicos de exportación. La ampliación en los minutos que siguen. Hoy los trabajadores y pensionados de Sierra de Cubitas respaldan y agradecen el anticipo salarial. Más de 2.000 trabajadores en Sierra de Cubitas recibieron el anticipo salarial de los 1.000 pesos como parte del ordenamiento monetario del país. El adelanto que contribuirá a adquirir bienes y servicios cuando estos aumenten su valor cuenta con el respaldo de los cubiteños. Muy bueno, una buena opción. Mejoramos las cosas más necesarias. Vamos a iniciar el año con mucha fuerza y mucho fervor para seguir luchando adelante por esta revolución tan grande y nos ha beneficiado a todos. Yo pienso que el anticipo que se le está dando a todos los trabajadores del pueblo cubano es una respuesta del gobierno revolucionario a un pedido del pueblo, que sabíamos que con el nivel salarial que teníamos y demás no alcanzaba para la compra de alimentos, para satisfacer otras necesidades y demás, y sin embargo, en un gesto de profunda sensibilidad humana, se le ha dado respuesta al pueblo. Además, un cambio también de vida, porque así vamos a satisfacer más necesidades y demás. Desde el pasado 17, también cerca de 3.000 jubilados del norteño territorio cobraron pensiones incrementadas, momento de regocijo que algunos expresaron a través de la música. Aquí contento, con una filarmónica, una armónica como se le dice. Me siento contento aquí, es una alegría para todos nosotros. Grande la revolución, no como antes, yo viví parte de lo de antes, que yo tenía 7 años, cuando aquello pasamos mucho trabajo, esa es la verdad, y es una cosa grande. Pagos que son una prioridad para la protección de las personas de menos ingresos para afrontar los cambios previstos a partir del 1 de enero como parte del ordenamiento monetario del país. Desde Sierra de Cubitas, al norte de Camagüey, María del Carmen Castañeda Barona y Yailer Santiesteban Basulto, para la Radio Cubana. La Central de Trabajadores de Cuba expresó hoy su respaldo al ordenamiento económico y financiero que implementará en el país a partir del 1 de enero de 2021. En una comunicación publicada en el diario Trabajadores, el movimiento obrero exhortó a sus afiliados a contribuir desde sus puestos de trabajo al éxito de esas transformaciones, que incluyen la unificación monetaria y cambiaria, tras casi 3 décadas de coexistencia de dos monedas en el escenario comercial y financiero nacional. Afirma el texto que por sus características abarcadoras, esta es una de las tareas más complejas que en el orden económico ha enfrentado el país, y en las actuales circunstancias el movimiento sindical tiene misiones trascendentales que deben ser asumidas por las organizaciones de base y por los trabajadores para atender con prioridad su materialización. En su llamamiento, la Central de Trabajadores de Cuba convoca a enfrentar las campañas mediáticas que tratan de tergiversar el proceso, así como a mantener el diálogo, incluyendo a los trabajadores no estatales como actores económicos en igualdad de condiciones. Agrega el pronunciamiento sindical que como nunca antes se vuelve imprescindible razonar que el interés individual social debe prevalecer ante el colectivo, porque resulta vital trabajar para el desarrollo de la nación. 1:22 minutos. Algunos chubascos y lluvias en zonas de la costa norte oriental, pronostica el Instituto de Meteorología. Los argumentos ahora con la máster en ciencias, Ailín Justiz. Ailín, buenas tardes. Muchísimas gracias, un saludo y las buenas tardes para todos los que están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Continúa el aire frío en gran parte del territorio nacional y sobre todo durante el día, donde hay abundante nubosidad, pues la sensación térmica de ese aire frío se nota mucho más. Las madrugadas también están resultando muy frías, principalmente en localidades del interior de la región occidental. Esta madrugada los valores más bajos de toda Cuba se reportaron en el territorio de Mayabeque, pues la estación meteorológica de Tapaste reportó 9.5 grados Celsius y Bainoa también en ese territorio registró 9.8 grados Celsius de temperatura mínima. Sin embargo, durante las últimas 24 horas lo más significativo han sido las precipitaciones que se han estado registrando en las provincias orientales debido a los restos del frente frío de días anteriores. Las lluvias han llegado a ser incluso fuertes e intensas en localidades de la provincia de Guantánamo,
La estación meteorológica de Jamal en ese territorio registró 109 milímetros en las últimas 24 horas y de ellos 55 en tan solo 6 horas. No obstante, los pluviómetros del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos reportaron 250 milímetros en Santa María y 205 milímetros de precipitación en la ciudad de Baracoa, todos ellos en el mismo territorio guantanamero. Hoy van a mantenerse similares esas condiciones del tiempo, continuarán los nublados en la región oriental donde son posibles algunos chubascos y lluvias, sobre todo hacia zonas de su costa norte. En el resto del país, principalmente en occidente y centro, será una jornada de cielo parcialmente nublado y nublado hacia zonas de la costa norte, también con la posibilidad de algunas lluvias que en este caso van a estar relacionadas a los vientos del nordeste que están trayendo nubosidad desde el mar hacia esa parte del territorio nacional. El día será fresco con temperaturas máximas hoy entre 24 y 27 grados Celsius y en la noche, pues al disminuir un poco la nubosidad, también lo harán las temperaturas y será otra noche fría con valores entre 15 y 18 grados Celsius superiores en zonas costeras de la región occidental y también desde Santi Espíritu y Ciego de Ávila hasta Guantánamo, donde las temperaturas en ese horario nocturno estarán entre los 20 y 23 grados Celsius. Los vientos soplan del nordeste en toda Cuba con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, pueden llegar hasta los 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte. Con este régimen de vientos persisten las marejadas en el norte oriental, habrá oleaje en la costa norte de occidente y centro y poco oleaje en toda la costa sur. Así que ya usted sabe, un día fresco en toda Cuba y algunas lluvias son posibles hacia zonas de la costa norte. Ha sido Ailín Justiz Águila para el Noticiero Nacional de Radio. La noticia en el mundo hoy. Los 10 desastres climáticos más costosos de 2020 alcanzaron casi un monto de 150.000 millones de dólares en daños asegurados, una cifra mayor que en 2019, lo que refleja el aumento del impacto del calentamiento global. Esas catástrofes también se cobraron 3.500 vidas y desplazaron a más de 13,5 millones de personas, según el informe anual de la organización no gubernamental británica Christian Aid, que cita un reciente estudio publicado por la revista científica The Lancet. Christian Aid precisó que desde los incendios gigantescos que devastaron Australia hasta la sucesión de huracanes en el Caribe, el verdadero costo de esos acontecimientos climáticos extremos en el 2020, reforzados por el calentamiento global, es mucho más considerable y la mayor parte de sus perjuicios no estaban amparados por un seguro. Si bien el reporte de Christian Aid se centra en los costos financieros que suelen ser más altos en los países más ricos debido a que tienen propiedades más valiosas, algunos sucesos climáticos extremos en 2020 fueron devastadores en los países más pobres, a pesar de que los precios eran más bajos. Así, como era inevitable, los países más pobres han pagado el mayor precio con apenas el 4% de las pérdidas económicas provocadas por las catástrofes climáticas extremas, protegidas por un seguro, contra el 60% en las naciones ricas, de acuerdo con el informe de Christian Aid. 5 de los desastres más caros en 2020 estuvieron vinculados con una temporada del monzón particularmente rigurosa en Asia, donde las inundaciones se inscriben entre las peores en la historia de Bangladesh, con más de un cuarto del país anegado. Muchas de esas catástrofes provocaron daños de por lo menos 5.000 millones de dólares, como el ciclón Amphan en el Golfo de Bengala en mayo, grandes incendios en el oeste de Estados Unidos durante el verano y otoño y los que devastaron a Australia en enero. El informe anual de la organización no gubernamental británica Christian Aid recuerda también la temporada récord de huracanes en el Atlántico con 30 tormentas relevantes, algo sin precedentes que causó al menos 400 muertes y 41.000 millones de dólares en daños en Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. Entre otros daños importantes en el 2020, la organización no gubernamental británica destacó 2 tormentas que asolaron a Europa con unos 5.900 millones de dólares en daños. Ciara en el Reino Unido e Irlanda en febrero. Y Alex en Francia e Italia en octubre. Ya sean inundaciones en Asia, plagas de langostas en África o tormentas en Europa y América, el cambio climático ha seguido causando más estragos en el 2020. Indicó Kat Kramer, el responsable del clima en la organización no gubernamental británica Christian Aid. Los desastres meteorológicos ya devastaban el planeta antes de la llegada de las alteraciones climáticas provocadas por el hombre, pero el aumento de la temperatura en al menos 1,1 grado desde que comenzara la era industrial ha incrementado su frecuencia e impacto. El Acuerdo de París prevé limitar el calentamiento
calentamiento por debajo de los 2 grados y, si es posible, 1,5 grados respecto a la era preindustrial. Sin embargo, los compromisos por parte de los estados para reducir la emisión de gases de efecto invernadero todavía son insuficientes para lograr ese objetivo. El aumento de desastres climáticos coincide con las previsiones de los científicos y los avances en los últimos años que permiten evaluar la frecuencia de acontecimientos meteorológicos como consecuencia del calentamiento global. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:30. En el municipio especial Isla de la Juventud se ejecutan varios programas para incrementar el uso de las fuentes de energía renovables. La Isla de la Juventud es uno de los territorios de Cuba donde se explotan las fuentes renovables de energía, de ahí que se trabaje para lograr mayor estabilidad en el sistema electroenergético y de este modo un servicio de mejor calidad a los clientes del sector estatal y residencial. Ramón Duveger, director de esta rama en la empresa eléctrica Pinera, señaló que son varios los proyectos aprobados que darán estabilidad en el sistema que está separado del nacional. Está previsto que despegue en el país general el desarrollo de la generación por fuentes renovables y como está escrito y planteado que para el 2030 el país debe llegar a un 24% de la generación por fuentes renovables, para nuestro caso es un poquito más ambicioso. Nosotros pretendemos llegar por encima del 30% de esa generación. Ya aquí está en proceso el proyecto JICA, con el cual se crearán las condiciones técnicas para poder comenzar un despegue en la construcción de parques solares fotovoltaicos, ya que para estabilizar el sistema es necesario un sistema de acumulación en batería para poder regular la frecuencia y los voltajes que a la generación por fuentes renovables la introduce en el sistema, ya que nosotros sabemos que el sol y los vientos no son estables y tanto los problemas de nube o de falta de velocidad de los vientos, pues entonces introducen variación en el sistema y esto se resolvería con este proyecto. Pero a partir del año próximo debe comenzar entonces el proyecto Irena, con lo cual un proyecto que introduciría en el territorio 14,3 megas, que elevaría por encima de 20 megas lo que ya tendríamos entonces en el territorio. Ya empezamos a ser mucho más fuertes y eso pone a la isla en muy buenas condiciones para el despegue. El país apuesta por las fuentes renovables de energía y la Isla de la Juventud muestra avances en cuanto al uso de estas fuentes que permiten también ahorrar toneladas de combustibles fósiles y el cuidado del medio ambiente por la no emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Laboran en proyectos para la estabilidad del sistema electroenergético en la Isla de la Juventud. Para este espacio reportó Liliu Cruz. El Instituto de Ciencias del Mar de Cuba promovió este año sus servicios científico-técnicos nacionales y de exportación, destacando entre ellos la implementación del proyecto para la recuperación de la línea de costa y estabilización costera en Dangriga Town y Hawkins Village en Belice. La Sociedad Mercantil Cubana Gamma S.A., con más de 20 años de experiencia en la comercialización de servicios profesionales de alto valor, facilitó la transacción con esa nación situada en el extremo noreste de Centroamérica. En el caso de sus prestaciones nacionales se incluyó el monitoreo del vertimiento de arena en varadero a fin de contribuir al mantenimiento de condiciones ambientales más favorables para el sostenimiento de la actividad turística en ese destino. Además, asistieron la regeneración de la playa Guanabo en La Habana con el propósito de mitigar o contrarrestar la erosión costera en sus dunas, alcanzar un mayor ancho del área y el mejoramiento de sus condiciones estético-recreativas. También precisaron que el estudio en Playas del Este se llevó a cabo en el sector costero de aproximadamente 300 metros ubicado frente al Hotel Mar Azul, Playa Santa María del Mar, y contempló el levantamiento topográfico de la duna rehabilitada y la medición de la línea de costa. La provincia de Ciego de Ávila cumple con su plan de consumo eléctrico. La provincia de Ciego de Ávila cumple en un 98% el plan de energía asignado al cierre del día 27 de diciembre, lo que la ubica entre las provincias cumplidoras de este plan estipulado por el país. El cumplimiento de lo pactado se debe a un grupo de medidas que se han aplicado en el sector estatal y residencial, lo que permite que el territorio avileño se enmarque en el plan de energía y deje de emplear 7.875 megawatt-horas.
personas. María Antonia Valdés Alfonso, especialista de servicios comerciales de la empresa eléctrica de esta ciudad, así lo confirma. La provincia de Ciego de Ávila durante todo el año ha cumplido de forma no muy constante, pero sí de forma consciente el plan de energía asignado por el país. Al cierre del mes de noviembre ya nuestra provincia cerró a un 99.83% del plan asignado hasta dicho mes. En el mes de diciembre la provincia tiene un consumo de un 86%, dejando de consumir 7.875 megawatt-hora. Esto es gracias a la constancia del Consejo Energético Provincial, de los consejos energéticos municipales y de todo el control desplegado, tanto por la ONURE y por los inspectores especializados de la empresa eléctrica, tanto en el sector estatal como en el sector residencial. También podemos hablar de la demanda. La provincia ha ido cumpliendo ininterrumpidamente el plan de la demanda del horario pico nocturno, donde todos conocemos que tenemos en este momento, después del cambio de horario, hay una combinación, una coincidencia entre el alumbrado en las casas y la cocción. Pues nuestra provincia ha logrado también, con toda nuestra divulgación, con las medidas de ahorro, con la conciencia de nuestro pueblo, cumplir con ese plan asignado. Los sectores que se sobregiran. Tenemos sectores incumplidos, ¿no? Eso es cierto, pero en realidad no tenemos ningún sector incumplido de fuerza. Por ejemplo, hemos logrado que el Minagri se mantenga siempre cumpliendo con el plan asignado. Se ha logrado que el ASCUA también cumpla con su plan. Ciego de Ávila entre las provincias cubanas que cumplen con el ahorro de portadores energéticos en los últimos días. Luis Falcón Saavedra, Noticiero Nacional de Radio. La mesa redonda de este lunes contará con la participación del miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y jefe de la Comisión de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, y el ministro de Energía y Minas, Liván Arronte Cruz, quienes abordarán las preocupaciones principales de la población respecto a la implantación desde el 1 de enero de nuevas tarifas eléctricas. La tarea ordenamiento es sin duda el más complejo proceso económico de los últimos años, que ha conllevado un amplio proceso de información a nuestro pueblo, cuyas preocupaciones ha seguido con interés y respeto al gobierno revolucionario, tal como expresara el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Se revisará lo que haya que revisar y se corregirá lo que deba y pueda ser corregido. Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de La Mesa Redonda y La Presidencia y las páginas de Facebook de La Mesa Redonda, Cuba Debate y La Presidencia transmitirán en vivo este programa a partir de las 7 de la noche y el canal educativo lo retransmitirá al cierre de su programación del día. 1:36. Deportivas, Dulia Reyes. Una doble jornada entre Santiago de Cuba y Pinar del Río y un desafío sencillo a cargo de Villa Clara e Isla de la Juventud anuncia para mañana la página oficial del béisbol cubano. Se trata de partidos suspendidos que quedaron pendientes en el camino tras culminar este domingo el calendario oficial de la Serie Nacional de Béisbol. Los Gallos Espirituanos despedirán el año 2020 abrazados en el primer lugar de la tabla con Granma y a día de hoy son los únicos equipos que han conseguido boletos a los playoffs. También reflejan un empate, pero en los puestos 3 y 4, Las Tunas y Cienfuegos. Quinto es Matanzas a 4 de los líderes. A continuación se ubica Pinar a 4 y medio y cerrando los 8 primeros están Camagüey y Santiago de Cuba, ambos a 6 juegos de la punta. En la porfía por llegar a la siguiente instancia, todavía Industriales y Mayabeque poseen reales opciones. En algunos lideratos de la actual campaña, César Prieto encabeza, entre otros departamentos, el Daveraje con 406. Lisbán Correa ha despachado 25 jonrones. Guillermo Avilés tiene 74 impulsadas y Frederick Cepeda 94 boletos. En el picheo, Pablo Guillén es primero en efectividad con 2.52. Fran Madan y Judier Rodríguez suman 2 éxitos cada uno y Junior Tour ha salvado 13 juegos. Y el Real Madrid conquistó este domingo el premio al mejor club del siglo XXI en la gala anual de fútbol Globe Soccer Awards por sus 5 títulos en la Liga de Campeones de Europa. La formación blanca, titular del máximo torneo por conjuntos continental en 2002, 2014, 2016, 2017 y 2018, aventajó en la votación final al Barcelona español y al Al-Ahly egipcio. Por su parte,
La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, delantero de la Juventus de Turín, obtuvo el lauro al mejor jugador del siglo por delante del argentino Lionel Messi, el brasileño Ronaldinho de Asís y el egipcio Mohamed Salah. Deportivas, Duliel Reyes, Noticiero Nacional de Radio. Este 31 de diciembre a las 12 de la noche se realizará la habitual ceremonia militar en la que serán disparadas 21 salvas de artillería desde la fortaleza San Carlos de la Cabaña en saludo al aniversario 62 del triunfo de la revolución. Por tal motivo se le informa a la población de la capital que durante la práctica de la ceremonia este lunes 28 en horas de la noche se escucharán también detonaciones. Para la participación de la población en la ceremonia del 31 de diciembre, la fortaleza abrirá sus puertas a partir de las 11 de la noche, firmado Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La provincia de Santi Espíritus incrementó en este 2020 su producción de fondos exportables. La producción de fondos exportables se consolidó en el municipio de Santi Espíritus en el 2020 a pesar del recrudecimiento del bloqueo y el impacto negativo de la COVID-19. Se trata de un programa en el que participan varias ramas de la economía y al cual se le dedica la máxima prioridad, tal y como lo confirma la radio Julio Luis Jiménez López, primer secretario del partido en el territorio. Nosotros tenemos un ejemplo que es bueno resaltar y es que la empresa pecuaria Manahuac, que está un poco más industrializada y que ya tiene producciones incluso que se están vendiendo en el Mariel, forma parte precisamente de ese propósito que hay que también seguir impulsando, lograr exportaciones, sustituir las importaciones, porque esa es la manera de desarrollar el territorio, no existe otra. Los principales renglones que integran esta nómina son miel, tabaco, carbón vegetal, alcoholes, langosta y otras especies marinas. Asimismo, el carbón vegetal forma parte de esos productos que se pueden exportar y que además nosotros la materia prima fundamental la tenemos por suerte ampliamente en el territorio, se hace a partir del Marabú, y esto es también de los programas que hay que seguir impulsando para de verdad contribuir a esa exportación que es fundamental para el territorio. Los módulos pecuarios también se incrementan. Sí, en este tema también se viene trabajando en el municipio y es de las tareas que también tenemos que seguir impulsando. Los módulos pecuarios, el llamado que se nos está haciendo y que nosotros estamos trabajando en él, es lograr de verdad los 5 kilogramos de proteína por per cápita por habitante, y esto está comenzando. Nosotros tenemos que lograr que esos módulos pecuarios rebasen el autoconsumo de la empresa, de la entidad que la tiene, y al mismo tiempo aporte también a la población. La meta que tenemos es que nosotros tenemos que tener un módulo pecuario en producción y que aporte a la población en todas las fases productivas que nosotros tenemos en el territorio. Conscientes del aporte para la exportación de productos agrícolas, el polo productivo de Banao continuará con su recuperación en 2021. A ver, la empresa de Banao y todas sus bases productivas que tienen allí están trabajando. Yo creo que eso es un importante polo productivo que ya hoy está produciendo, y nosotros estamos trabajando de conjunto con la empresa en tratar de rescatar sobre todo las áreas que tenemos bajo riego, porque hay una infraestructura amplia del Estado. Nosotros tenemos 5 máquinas de riego allí en Banao que hoy se está trabajando y que van a quedar sembradas, es decir que la producción de este lugar se va a incorporar por supuesto también al autoabastecimiento del municipio y al aporte que tenemos que hacer a la provincia y al país, porque hay una potencialidad muy fuerte en esa empresa. Se aspira incluso a rescatar la siembra de papas en Santi Espíritus. Sí, es una perspectiva que tenemos. La siembra de la papa es un cultivo costoso que lleva un nivel de insumos del nivel del país, y nosotros estamos listos. En este minuto, esas áreas que se pueden destinar a la papa se están sembrando de frijoles, que yo creo que es también un renglón importante que ha tenido déficit, que ha tenido situaciones en las últimas etapas, y queremos de verdad cumplir los propósitos, cumplir las cifras que nosotros tenemos que garantizar de frijoles en el territorio, precisamente en esos lugares. Se consolida en el municipio de Santi Espíritus producción de fondos exportables a pesar del recrudecimiento del bloqueo y el impacto de la COVID-19. Soy José Morejón desde Radio Vitral y para el sistema de la radio cubana. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta, en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:42. La emisora Radio Progreso presentó Hoy Siempre Contigo, espacio dedicado al legado histórico de nuestro eterno Fidel. En el estudio, Benny Moret de la emisora Radio Progreso se presentó en la jornada del programa Siempre Contigo, una producción de la Radio Cubana y RTV Comercial dedicada al aniversario 62 del triunfo de la Revolución y el eterno legado del comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Su equipo de realización explicó que
que el espacio pretende establecer nexos estrechos entre los niños y jóvenes con la obra de Fidel, narrar anécdotas inéditas de cubanos que compartieron con el líder, además de ser fuente de conocimiento para quienes estudien su personalidad. A propósito, Michael Chávez, guionista y director general, ofreció detalles a Radio Rebelde. Hemos diseñado una suerte de revista juvenil donde pensamos en todos los públicos también. Siempre Contigo es un programa que está destinado a los jóvenes de la Cuba de aquí y ahora, donde hacemos una revisitación a la historia, a los importantes momentos de nuestra historia, de lo que nos forjaron como nación, porque creo que los jóvenes y la familia toda tienen la necesidad de recordar, de rememorar esos momentos históricos que hemos pasado. Siempre Contigo será transmitido a partir de hoy por Radio Progreso a las 4:30 de la tarde y tendrá una frecuencia de lunes a viernes en ese mismo horario. Cuenta con la asesoría de Catiusca Blanco y entre sus principales artistas destaca Corina Mestre. Erika Alfonso Villar, Noticiero Nacional de Radio. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó hoy al compositor y productor musical Edesio Alejandro y al pianista Uberal Herrera, quienes recibieron la víspera el Premio Nacional de Música 2020. El mandatario cubano escribió en su cuenta en la red social Twitter: felicidades a ambos maestros, y agregó un enlace con el portal digital Cuba Debate que reseña la ceremonia efectuada este domingo en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional. Con más de 40 obras teatrales orquestadas y autor de la banda sonora de numerosos filmes y series de televisión dentro y fuera del país, Edesio Alejandro ha sido merecedor de varios premios que reconocen sus aportes a la música y al arte en general. Recuerda Cuba Debate que el versátil artista incursiona en diversidad de estilos, desde lo clásico hasta lo contemporáneo, y es miembro activo de la Academia de Cine de Hollywood y de las academias de los Latin Grammy y de los Grammy. Por su parte, Uberal Herrera acumula en sus 91 años de vida una destacada trayectoria como pianista y es reconocido como un acucioso investigador de la obra de Ernesto Lecuona, el compositor cubano más difundido en el mundo. La filial santiaguera del Fondo de Bienes Culturales inauguró una exposición del pintor Luis Hernández Puyol. Insertado en todas las acciones que en Santiago de Cuba saludan el aniversario 62 del triunfo de la Revolución, el Fondo Cubano de Bienes Culturales organizó en la Galería Oriente una muestra expositiva que presenta a una de las autoridades abstraccionistas en esta parte del país. Luis Hernández Puyol, artista plástico. La exposición se llama Isolated Fillets y Isolated viene de confinamiento, de soledad, de lo que vivimos un poco en este año, ¿no? Y los fillets son un poco, digamos, el pensamiento ese un poco abstracto. ¿Cuántos cuadros son, Puyol? Son alrededor de 10 piezas. ¿El mensaje estético en este momento cuál es? El mensaje estético es transmitir un poco esta condición humana de confinamiento, esta condición humana, digamos, de estar, digamos, en soledad, mucha fuerza, responsabilidad, digamos, social, hace falta en estos momentos ya que el mundo ha entrado en una nueva realidad, y es cierto, ¿no? ¿Cómo ves a la Cuba del 2021, Puyol? Chicos, la Cuba del 2021 la veo muy movida con todos los cambios que vienen y con todo esto que nos está pasando. Pienso que sí, que vamos a salir de todo y vamos a ir para adelante. Veo una Cuba, digamos, que va a salir más fortalecida. Y decía Cerito, y lo único que le pido a todos los cubanos, santiagueros que me escuchan, es que se cuiden de la COVID, que tengan responsabilidad social, que mantengan el pensamiento. Estamos en una nueva realidad. Cuidarnos todos. Si me cuido yo, te cuido a ti. Y mantener las medidas higiénicas sanitarias. ¡Viva Cuba, Omar! 2 meses permanecerá en la santiaguera Galería Oriente la exposición del artista Jorge Luis Hernández Puyol, inaugurada precisamente en esa instalación cultural ubicada frente al antiguo ayuntamiento, desde donde en uno de sus balcones el comandante en jefe Fidel Castro anunció el triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959. Yo soy Sergio Martínez Martínez, junto a Jorge Mora en la Radio Cubana. Otras del acontecer cultural cubano. Las culturas de China y Cuba se mezclan en la exposición del artista de la plástica Alexander Hernández titulada Soy lo que ves, que continúa abierta en la ciudad de Santi Spíritus. Desde el pasado día 24, la sede de la filial provincial de la Sociedad Cultural José Martí acoge la muestra del joven pintor cuyo segundo apellido, Chan, denota su ascendencia china y quien donó a esa institución un cuadro con el rostro del héroe nacional José Martí. La reconocida y consagrada agrupación de las artes escénicas Teatro Tuyo de las Tunas se alista para festejar el aniversario 22 de su fundación con una jornada de celebraciones que se desarrollará el próximo mes de enero. Así se confirmó en el perfil oficial del grupo The Clown en la red social Facebook a través de un comunicado que resume el sentir de la compañía con vistas a su cumpleaños el 15 de enero.
Varias actividades se realizan en Cienfuegos para homenajear al trovador Lázaro García. En saludo a los 73 años que celebrará el próximo 31 de diciembre el reconocido cantautor de Cienfuegos Lázaro García, representantes del movimiento de la Nueva Trova en Cuba, acompañados por autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, asistieron a la premier de la entrevista Lázaro Cuenta y Canta, primera incursión en este género del músico local Roberto Novo. Tras el estreno del audiovisual producido por Sound Films y Capel, en el perlasureño Hotel La Unión, aconteció un encuentro musical entre nuevas generaciones con los trovadores Silvio Rodríguez, Vicente Feliú, los hermanos Novo, acompañados por Antonio Guerrero, héroe de la República de Cuba, quienes interpretaron la obra de Lázaro García, destacado fundador de la Nueva Trova en Cuba. Durante la entrevista, García interpreta varias composiciones de su autoría como Carretón, Dardos de Miel, Si de Tanto Soñarte, mientras se memora pasajes de su vida personal y trayectoria artística, como la primera actuación en un programa de radio en La Habana, al tiempo que valora el legado de músicos como Luis Gómez, Vicente Feliú, Sara González, Silvio Rodríguez, Amaury Pérez, Los Novo, entre otros. Como una evocadora reflexión sobre la vida y el amor, devino esta velada dominical de agradecimientos, donde Irán Millán, conservador de la Perla del Sur, entregó al homenajeado y a los invitados el volumen Cienfuegos, La Perla de Cuba, material investigativo editado en saludo al bicentenario de esta centro-sureña ciudad. Rinden homenaje a trovador Lázaro García en Cienfuegos. Raúl Francisco Cotarelo, Noticiero Nacional de Radio. 1:50. Lo que reservamos para antes del cierre. Las celebraciones en Holguín por el aniversario 62 del triunfo de la revolución. La información sí, antes del cierre. La Universidad Hermanos Saiz Montes de Oca se alista para reiniciar el curso escolar. En la Universidad Hermanos Saiz Montes de Oca de Pinar del Río se organiza el cronograma para garantizar la reincorporación de los alumnos a las aulas en enero próximo, teniendo en cuenta el control de la COVID-19 que se experimenta en la más occidental de las provincias cubanas. La pandemia cambió la vida y las rutinas de todos, y en el sector educacional, por ejemplo, provocó la interrupción del curso escolar 2019-2020, de modo que aún existen algunos estudiantes de la enseñanza superior que no han podido concluir las diferentes materias, aseguró el rector de la institución académica, doctor en ciencias, Yorky Mayor Hernández. Estamos pensando que para aproximadamente el día 11 de enero, que trabajarían en unas 7 u 8 semanas y concluirían el curso anterior. Tenemos el compromiso de trabajar con un grupo de indicadores, de metas, de objetivos estratégicos a los que tenemos también que responder, por supuesto, en las condiciones que tengamos. De igual manera, aclaró Mayor Hernández, en Pinar del Río queda el reto de los exámenes de ingreso a la educación superior, que se efectuarán en la primera quincena del mes de enero. El examen de matemáticas será el día 7, el de español el día 11, el de historia el día 14. Se va a asegurar que los estudiantes que se enfrenten a los exámenes de ingreso este año y que estudian en otras provincias puedan ir a esa provincia al inicio del curso escolar de las demás provincias del país, que debe ser a inicios de febrero. Vamos a hacer un programa de ingreso muy apretado, distinto a años anteriores, pero asegurando la calidad, la transparencia, que siempre obtengan los estudiantes de mejores resultados, tengan por supuesto las mejores ofertas de carrera. Todos los estudiantes tendrán carreras este año, aunque suspendan un examen de ingreso. Habrá ofertas para todos los que concluyen 12 grados, incluso para estudiantes que años anteriores hicieron la prueba de ingreso y no tuvieron carrera. Este año va a haber ofertas también de posibilidades de carrera. Se reorganiza el proceso docente educativo en Universidad Vuelta Bajera. Alina Cabrera Domínguez, Noticiero Nacional de Radio. Del acontecer internacional, más informaciones. Las personas que padecieron el COVID-19 durante la primera ola pueden verse menos protegidos ante la nueva cepa británica del coronavirus, pese a la presencia de los anticuerpos, declaró a la agencia noticiosa rusa Sputnik la profesora de la Escuela de Biología Sistémica de la Universidad estadounidense de George Mason, la doctora Anka Baranova. Sudáfrica se convirtió en el primer país del continente africano en superar el 1.000.000 de casos de coronavirus, al acumular 1.004.431 infecciones y 26.735 víctimas mortales por COVID-19, por lo que se espera que el presidente Cyril Ramaphosa anuncie un endurecimiento de las restricciones mientras el sistema hospitalario se acerca al límite de su capacidad. Argentina se comprometió ante los gobiernos de Uruguay y Bolivia a ayudarles a conseguir contactos para adquirir vacunas contra el coronavirus, como ya lo hizo el gobierno de Alberto Fernández al comprar las primeras dosis del fármaco ruso Sputnik V, con el que arrancará mañana la campaña de inmunización en todas las provincias del país.
La viceministra de Salud de Venezuela felicita a los cubanos por el aniversario 62, el triunfo de la revolución. Una felicitación al pueblo de Cuba por el aniversario 62 del triunfo de la revolución envió la viceministra venezolana de Salud, doctora Marisela Bermúdez Barrios. 62 años ya de la revolución cubana y estaremos celebrándolo el 1 de enero. Bloqueo, más bloqueo, y ahí está la revolución cubana, su pueblo, su gobierno. La congratulación trascendió este lunes durante un intercambio con profesionales de la Misión de Salud Pública cubana en la ciudad de Caracas. La firmeza de Cuba en el enfrentamiento a la COVID-19 constituye otra victoria revolucionaria, reveló la dirigente. Nos llegó la pandemia en el mundo y el mundo cuenta con Cuba. No solamente Venezuela ha contado con Cuba, es el planeta. Más de una treintena de brigadas médicas laboran en acciones preventivas y de asistencia a pacientes sospechosos y positivos en la capital venezolana. La viceministra de Salud de Venezuela, doctora Marisela Bermúdez Barrios, precisó que la labor del pueblo cubano durante más de 6 décadas deviene referente para la nación bolivariana. De igual manera manifestó, es evidente en cada elección frente a la pandemia. Porque hay un gobierno unido, obviamente una direccionalidad de lo que significa afrontar una pandemia como esta, que también hemos aprendido con el apoyo de ustedes y bueno, de parte de nuestro pueblo, nuestro gobierno bolivariano, nuestra revolución, infinitamente agradecido. Felicita viceministra venezolana de Salud, doctora Marisela Bermúdez Barrios, al pueblo de Cuba por el aniversario 62 del triunfo de la revolución. En Caracas, Venezuela, Elvis Gil, enviado especial de la radio cubana. En cualquier sitio de nuestro país, por intrincado que parezca, hoy existen suficientes razones y motivaciones para agradecerle a la revolución sus 62 años de victoriosa marcha. Quizás alguien pudiera calificarlas de pequeñas o insignificantes, quizás incluso para algunos puedan pasar inadvertidas cuando en estos días se escucha decir, por ejemplo, en Buenaventura, la capital del municipio de Calixto García, ese que da la bienvenida a la provincia de Holguín. La revolución acaba de entregar a su noble y laborioso pueblo la terminación de áreas de salud en 4 consultorios del médico y la enfermera de la familia, el mejoramiento estructural del cuerpo de guardia del hospital municipal, así como acciones de mantenimiento y reparación del bellísimo cine de la localidad o el mejoramiento de las áreas de servicio en la principal cafetería del poblado. Pero basta escuchar, sin embargo, las expresiones agradecidas de René Reyes y Rosalba Echevarría, 2 ancianos residentes justo al lado de un consultorio de los recién restaurados. Era una partecita chiquitico, ¿no? Ahora lo ampliaron porque ahí eso era un almacén de educación. Se ve lindo, tiene todo. Yo que estoy enfermo, vivo ahí mismo. Cualquier cosa, tuve que el médico enseguida va. Te voy a especial ahí. Bueno. En el municipio de Calixto García se logra este año nuevamente y ya por varios consecutivos un registro de 0 mortalidad infantil al nacer, y las obras para aumentar la calidad de vida de su pueblo no son excepción ni únicas, son modestas sí, pero útiles, y se unen a miles más que en estos días finales del 2020 se perciben en cada sitio de esta provincia, aún los más intrincados y lejanos, como subrayaba en exclusiva conversación Ernesto Santiesteban Velázquez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Holguín. La revolución ha hecho por las personas de por aquí, de por allá y de por toda Cuba. Y yo creo que sí, cada vez que inauguramos o reinauguramos, o a veces decimos inauguramos, y no es una inauguración porque esto existía, pero se modernizó, se le creó mejores condiciones de trabajo, mejor confort, y eso también a los que prestan servicio ahí le da condiciones para hacer su trabajo mejor y para sentirse también en condiciones de seguir defendiendo la revolución desde su trinchera. Secretario, que no es único este lugar ni este barrio, como usted lo acaba de decir. En los 14 municipios de la provincia en estos días se están produciendo entregas nobles, sencillas, humildes como esta. Así mismo, y no solo en las ciudades, las cabeceras, los territorios. El martes 29 yo te explicaba que vamos a Plan Turquino, a la comunidad La Melva, que ha sido de las comunidades donde más se ha hecho en estos días, en función de esperar el triunfo de la revolución, con hechos y realizaciones concretas, como nos enseñó Fidel, no solo con consignas y compromisos, que siempre alimentan también el espíritu, pero hay que hacer cosas en función de que el pueblo también pueda tener sus condiciones para seguir defendiendo la revolución. Revolución cubana, 62 años, y seguimos adelante. Desde Holguín, Haroldo García, en el Noticiero Nacional de Radio.
titulares en esta emisión. La evaluación por José Ramón Machado Ventura de la marcha del programa de autoabastecimiento en la provincia de Guantánamo. Las nuevas medidas asociadas a los viajeros internacionales que implementará el gobierno cubano teniendo en cuenta el incremento de la incidencia de la COVID-19. El respaldo de los sindicatos cubanos al proceso de ordenamiento económico y financiero en el país. Las enormes pérdidas causadas por los 10 desastres climáticos más costosos del 2020. La inauguración en la emisora Radio Progreso de un nuevo espacio dedicado al legado del líder histórico de la Revolución Cubana. Y la explicación a la población esta noche en la mesa redonda respecto a la implementación desde este 1 de enero de las nuevas tarifas eléctricas. Trabajamos en esta emisión Luis Lino Hernández, Omar Suárez y Luis Jesús González en la redacción, Francisco Astenus y André Chang en la asistencia. Voces informativas Dunia Silva y Marlon, conductor Jorge Luis Ríos. Realización de sonidos y dirección general Joan Luis García. La verdad se dice así. Noticiero Nacional de Radio. Buenas tardes.